Lo que en un principio parecía una tarea sencilla, se convirtió en una verdadera pesadilla. Me contrataron para llevar a un grupo de niños a la mansión de Rick Harrison, la famosa estrella de Pawn Stars. Pero lo que encontré allí me hizo arrepentirme al instante y jamás podré olvidarlo. Un oscuro secreto oculto tras unas puertas doradas, lo que vi alteró por completo mi percepción del mundo. No podrás creer lo que descubrí, quédate con nosotros en el video para conocer todos los detalles. Si lo que encontré te parece realmente impactante, deja un 1 en los comentarios. Si no, comenta un 0 y comparte tus pensamientos. No olvides darle me gusta y suscribirte para apoyarnos y no perderte más videos emocionantes en el futuro. Disfruta del video y no olvides dejar un sub para apoyarnos. Capítulo 1. Un recado simple que se volvió aterrador. Aquella mañana, la luz dorada del sol de Las Vegas se filtraba a través de las calles polvorientas, bañando el parabrisas de su vieja furgoneta con un tono pálido. La mujer, su nombre pronto se desvanecería en la oscuridad de la memoria, recibió una llamada inesperada de una pequeña empresa de corretaje de eventos, conocida por su especialización en transporte para grandes eventos benéficos. La voz al otro lado de la línea era suave y educada, prometiendo una tarifa generosa por una tarea que parecía sencilla: transportar a un grupo de niños desde un centro juvenil hasta una gala benéfica que se celebraría en la mansión privada de Rick Harrison, la famosa figura de Pawn Stars. Todo parecía completamente legítimo. Recibió un correo de confirmación, un contrato prefirmado e incluso una invitación con el logo de una conocida organización benéfica de Las Vegas. No había motivo alguno para dudar. Nadie cuestionó el hecho de que el dinero fuera transferido directamente a su cuenta bancaria minutos después de haber aceptado el trabajo. Todo era tan simple como un paseo escolar. Al llegar al centro juvenil, recogió a unos 8 niños, todos menores de 12 años. Llevaban uniformes impecables y charlaban emocionados, como cualquier grupo de niños ansiosos por una salida divertida. Uno de los niños, lo recordaba vívidamente, tenía el cabello rubio desordenado y ojos curiosos, preguntando constantemente: ¿A dónde vamos, señorita? Ella simplemente sonrió, aferrando el volante. Una sensación fugaz de inquietud la atravesó, pero la desechó rápidamente, convenciéndose de que todo estaba bien. Después de todo, solo era una fiesta benéfica. Lo que sabía sobre Rick Harrison se limitaba a la imagen pública de un hombre amigable, apasionado por la historia y las antigüedades. ¿Qué podría salir mal? La carretera que conducía hacia la mansión estaba en las afueras de la ciudad, alejada de las rutas principales, oculta detrás de altos muros y un espeso follaje. Cuando su furgoneta se acercó a la entrada, un hombre vestido con traje negro y gafas de sol salió para verificar. No hizo preguntas, solo revisó una lista, asintió y le indicó con un gesto que siguiera adelante. Cuando la furgoneta atravesó las puertas de hierro, la atmósfera cambió de inmediato. No había banderas de bienvenida como había esperado, ni mesas de buffet, ni puestos de juegos, nada que se asemejara a las fiestas benéficas a las que estaba acostumbrada. Solo había una vasta propiedad desierta, con la antigua mansión erguida, solitaria, como una bestia gigante dormida en medio de la oscuridad. El hombre le indicó que detuviera la furgoneta en un garaje apartado. Cuando ella extendió la mano para ayudar a los niños a bajar, él levantó la suya para detenerla, diciendo fríamente: «Quédate en el vehículo. Nosotros nos encargamos del resto». Su tono, junto con esas palabras, le heló la sangre. Desde su asiento, a través del parabrisas, vio a otros 3 hombres con trajes negros salir de la mansión, caminando hacia la furgoneta con paso decidido.
No había herramientas en sus manos, ni etiquetas de nombre, ni portapapeles, ni sonrisas de bienvenida. Solo miradas frías y puños apretados. Cada niño fue guiado hacia una puerta lateral en la parte trasera de la mansión. No había música, ni risas, solo un silencio denso y perturbador que lo envolvía todo. Una ola de incomodidad la invadió, como si algo estuviera terriblemente mal. Esta no era la fiesta benéfica que conocía. La atmósfera allí tenía un olor extraño, el olor del control absoluto, de un lugar donde las preguntas no eran bienvenidas. Cuando el último niño desapareció tras la puerta, sintió que algo dentro de ella había cambiado irrevocablemente, como si acabara de firmar su destino. Rápidamente agarró su teléfono, con la intención de llamar a los organizadores del evento para confirmar, pero no había señal. Ni una sola barra. Era como si este lugar estuviera absorbiendo todas las conexiones con el mundo exterior. Con el pulso acelerado, sujetó el volante con fuerza, sentada en silencio, sintiendo su corazón latir con furia en su pecho. Parte de ella quería arrancar el motor y huir de allí al instante. Pero había otra parte de ella, una parte más fuerte, que la instaba a quedarse, a descubrir la verdad oculta tras esas paredes oscuras. Un momento después, el mismo hombre regresó, entregándole un sobre grueso de color marrón. Sin decir una palabra, sin mostrar una sonrisa, simplemente asintió, señalándole que podía irse. Dentro del sobre había una suma de dinero considerablemente mayor que la cantidad originalmente prometida, una recompensa por el silencio, y también una advertencia tácita de que sabía demasiado. La mujer arrancó el coche sin hacer ruido, saliendo de la propiedad con el corazón aún acelerado, pero su mente ya no encontraba paz. Los ojos de los niños, especialmente los del niño rubio, la perseguían en sus pensamientos, como un recordatorio constante de que, detrás de esa fachada impecable, algo profundamente oscuro y errado se escondía. Y sabía, con cada fibra de su ser, que había cometido el error más grande de su vida, un error del que jamás podría liberarse, un error que lamentaría hasta el final de sus días. Capítulo 2. Las sonrisas detrás de las puertas cerradas. La pequeña furgoneta avanzaba lentamente, alejándose de las puertas de hierro, dejando atrás la magnífica mansión bañada por la luz cegadora del sol de Las Vegas, como una ilusión que se desvanecía con cada metro. La mujer apretaba el volante con fuerza, pero su mente era un campo de batalla, atrapada entre instintos contradictorios y un miedo creciente que aumentaba con cada latido de su corazón. Un pensamiento imprudente surgió en su interior: debía regresar. No podía irse así, no podía cerrar los ojos ante lo que sabía en lo más profundo de su ser, mientras su corazón gritaba que algo estaba terriblemente mal. Desafiando todas las advertencias que retumbaban en su mente, giró el volante y se adentró en un estrecho callejón que serpenteaba detrás de la valla de la mansión. Desde allí, encontró una rendija entre dos tablas viejas, lo suficientemente amplia como para ver lo que sucedía en el patio trasero. Lo que vio en ese instante quedaría grabado en su memoria para siempre. El lugar no se parecía en nada a las fiestas benéficas que ella solía conocer. No había música animada ni el bullicio de niños jugando. En su lugar, un grupo de adultos se mantenía en círculo, vestidos con trajes oscuros y vestidos de gala. Parecían simples invitados de una fiesta, hasta que ella vio las sonrisas que dibujaban en sus rostros. No eran las sonrisas radiantes y afectuosas de padres contemplando a sus hijos jugar. Eran sonrisas rígidas, crispadas, que ocultaban un sentimiento difuso entre el desdén y la apropiación. Un tipo de sonrisa que solo había visto en cintas, donde las personas se disputan en subastas clandestinas bajo una luz mortecina.
Los niños, relegados a un rincón del patio, miraban con ojos desconcertados. Nadie se les acercaba, nadie les dirigía la palabra, solo alguna mirada fugaz de los adultos, como si tasaran mercancía aún sin desempaquetar. Identificó a Rick Harrison entre la muchedumbre. El hombre célebre por el programa de televisión que tanto había disfrutado, ahora ataviado con un traje oscuro, erguido en el centro de la escena, con una sonrisa tenue y un vaso de líquido sombrío en la mano. Una oleada de vértigo la envolvió, como un torrente súbito y feroz. Cada fibra de su ser entendió que lo que veía no debía existir. No en este mundo, no bajo la luz cruda del día. Siguió observando, su corazón golpeando con furia. Un hombre alto, de cabello plateado, se acercó a una niña. La pequeña, de no más de 8 años, retrocedió por instinto. Él se inclinó, murmuró algo y dejó escapar una risa baja que le heló la sangre. Aunque las palabras no llegaron a sus oídos, lo supo. De algún modo, lo supo. Un ruido leve a su espalda la hizo estremecerse. Giró con rapidez. A pocos metros, un SUV negro reluciente estaba detenido. Un hombre de camisa blanca y gafas oscuras se recostaba contra el vehículo, brazos cruzados, clavándole la mirada. Sin gesto, sin movimiento, sin acercarse. Solo estaba allí, como si le insinuara en silencio que estaba en el lugar equivocado, en el instante equivocado. Lo comprendió al instante, el tiempo se había agotado. Dio media vuelta, corrió hacia su furgoneta y arrancó a toda velocidad, como si huyera de sombras infernales. Su corazón martilleaba con violencia, cada latido como el tañido de una campana fúnebre resonando en su cabeza. Cuando dejó atrás la mansión, se detuvo al borde de la carretera, apoyando la frente contra el volante, buscando aire entre jadeos. Ya no había dudas, esos niños no estaban en una celebración. Habían sido llevados allí como mercancía, y ella, con sus propias manos, había sido cómplice de algo atroz. En esos instantes de silencio, las imágenes de aquellas sonrisas tensas, las miradas esquivas y la forma en que los adultos observaban a los pequeños como si fueran meros objetos se repetían en su mente como una cinta defectuosa. Supo que debía actuar, no podía callar, no podía mirar hacia otro lado. En lo más hondo de su alma, sabía que las fuerzas que protegían ese silencio eran más poderosas de lo que jamás había concebido. Una vez que se adentró en ese laberinto, no habría escape sencillo. Aún así, entre el temor, una chispa de resolución destelló. Debía desentrañar la verdad, aunque el costo fuera su propia ruina. Capítulo 3. El área oculta. Nadie menciona cómo el sol del atardecer dibujaba sombras alargadas y huesudas de los árboles sobre la tierra. La mujer, con manos trémulas pero ojos endurecidos, volvió a la mansión la mañana siguiente, ahora con un plan en mente. Temerario y quizá insensato, pero no había otra alternativa. Se hizo pasar por trabajadora de limpieza autónoma, aceptando empleos breves por horas, algo que podría deslizarse sin levantar sospechas en el laxo sistema de seguridad de la mansión. En parte por fortuna, en parte porque aquel lugar, pese a su sofisticada organización, aún tenía fisuras. Fisuras surgidas de la arrogancia del descuido. Dentro de la mansión, el aire fresco del avanzado sistema de climatización lo envolvía todo, pero no lograba disipar la opresiva tensión que cargaba sobre sus hombros. Las paredes de madera bruñida, los deslumbrantes candelabros de cristal suspendidos sobre su cabeza, las mullidas alfombras bajo sus pies, todo desprendía una opulencia tan refinada que rozaba lo irreal. Pero fue precisamente esa perfección lo que intensificó la inquietud que crecía en su interior.
Mientras limpiaba el corredor algo le llamó la atención. Un pasillo corto desembocaba en una puerta de metal gris, totalmente incongruente con el elegante diseño interior que la rodeaba. Sin placa, sin inscripciones. Simplemente estaba allí. Con fingida ingenuidad, le preguntó a otro miembro del personal: ¿a dónde lleva esa puerta? La persona clavó los ojos en la puerta y, de inmediato, dio un paso atrás. Su rostro se tornó pétreo, esquivó su mirada con rapidez y dejó caer una respuesta gélida antes de alejarse. No preguntes por el ala No era una sugerencia, era una orden, pero fue precisamente ese silencio lo que avivó en ella una ansia insaciable por la verdad. Supo que debía entrar en esa zona a cualquier precio. Trazó un plan audaz. Esperaría al final del turno principal, cuando la mayoría del personal se dispersara para organizar la próxima fiesta de la noche, y entonces se infiltraría. No dejaría huellas. Pasaría desapercibida. Su corazón retumbaba como un tambor mientras se acercaba a la puerta gris. Giró el pomo, estaba cerrada. Pero a un lado había un teclado. Un sencillo candado electrónico, nada excesivamente avanzado. Conteniendo el aliento, examinó de cerca. En el borde del teclado, huellas dactilares apenas visibles marcaban las teclas 1, 3, 5 y 8. Con agilidad mental y un toque de suerte, probó combinaciones. Al tercer intento, 1358. Clic, la puerta cedió. Ante ella se abrió un pasillo angosto y alargado. Una luz amarillenta y débil arrojaba manchas desiguales de claridad y penumbra sobre las rugosas paredes de hormigón. La opulencia reluciente de los pisos superiores se había desvanecido. No había cuadros costosos ni alfombras aterciopeladas. Solo reinaban la crudeza y la oscuridad. Avanzó, sus pasos retumbando entre las densas paredes, como si cada uno despertara algo primitivo y amenazante. Al fondo del pasillo, emergió otra puerta. Esta vez, era de acero macizo, imponente como la de una bóveda bancaria. Pero no fue la puerta lo que la paralizó. Fue el tenue sonido que se colaba por la rendija. Sollozos infantiles apagados, lamentos contenidos como ruegos estrangulados. Un estremecimiento le recorrió la espalda. Tuvo que morderse el labio para reprimir un sollozo. Era inconcebible, no quería aceptarlo, pero la verdad era irrefutable. Una pequeña placa metálica, clavada sobre la puerta, rezaba una sola frase: área restringida, solo personal autorizado. En ese instante, un sonido la alertó desde atrás. Pasos. No eran los de alguien que pasaba deprisa, sino lentos, pesados, calculados, como los de un cazador acechando a su presa. Sin pensarlo, corrió de regreso por el pasillo y se ocultó en un armario de suministro cercano, con el corazón desbocado. A través de una estrecha rendija en la puerta, vio pasar a dos hombres de trajes oscuros, murmurando en un idioma desconocido. Uno de ellos llevaba una lista, sus ojos afilados recorriendo el corredor. Se abrazó con fuerza, conteniendo el aliento. El penetrante olor a desinfectante le inundó las fosas nasales, provocándole náuseas. Comprendió que ya no era una intrusa invisible. Desde el instante en que pisó esa zona, se había transformado en una anomalía, una amenaza. Y en ese mundo, las anomalías no sobrevivían mucho tiempo. Aguardó hasta que el pasillo recobró la quietud. Escapó por una puerta lateral, atravesó un callejón olvidado y corrió hasta dejar atrás los terrenos de la mansión. Pero sabía que su huida había sido por un margen ínfimo. Y los niños tras esa puerta de acero seguían allí, atrapados en las tinieblas donde sus gritos de auxilio no encontraban eco. Apretó los puños, sus ojos encendidos por una mezcla de furia y desesperación. No importaba el precio,
juró que no permitiría que fueran olvidados. No esta vez, no bajo las engañosas luces de Las Vegas. Capítulo 4. El registro. Tras la aterradora noche huyendo de la mansión, el sueño no le ofreció refugio. Aún con los ojos cerrados, las visiones del pasillo oscuro como la brea, los sollozos apagados de los niños y la gélida certeza de ser perseguida se aferraban a su mente como espectros. A la mañana siguiente, cuando la pálida luz de Las Vegas se coló por la delgada cortina, supo que no podía claudicar. Guardar silencio ahora equivalía a ser cómplice. Una voz interna, frágil y ansiosa por la seguridad, le susurraba que debía borrar todo de su mente. Pero otra, la que entendía que hacer lo justo a veces implicaba sacrificarse, se impuso. Decidió volver, no solo para mirar, sino para recolectar pruebas. Se preparó con esmero, un teléfono nuevo, una minicámara oculta en el bolsillo de su chaqueta, un mapa mental de la mansión y, sobre todo, un plan para infiltrarse en el área restringida sin ser descubierta. Al volver a la mansión por la tarde, cuando la actividad era más frenética, se coló como asistente temporal de logística. El uniforme viejo, adquirido en una tienda de segunda mano, resultó sorprendentemente eficaz. Nadie reparó en ella. Su misión era clara: obtener pruebas concretas de lo que había visto. Recorrió el pasillo conocido con sigilo, esquivando miradas, y se plantó de nuevo ante la puerta gris que conducía al ala este. Por fortuna o designio, el candado del teclado permanecía sin cambios. La puerta cedió con un leve chirrido. Ella se deslizó dentro, moviéndose como un espectro. Esta vez, en lugar de avanzar directo hacia la puerta de acero al fondo del pasillo, reparó en una pequeña habitación escondida en un rincón. La puerta, entreabierta, no mostraba advertencias, un descuido o quizá una trampa. Decidió jugársela. Dentro, la oscuridad reinaba, rota solo por un hilo de luz que se colaba por la rendija. Bajo ese tenue resplandor, distinguió una vieja mesa de madera cubierta de documentos, libros de contabilidad y una pequeña caja fuerte. En un extremo, solitario, reposaba un grueso libro de cuentas, con la cubierta de cuero gastada y el lomo deshilachado por el paso del tiempo. Su mano tembló al abrirlo. En su interior, la caligrafía era caótica pero gélida, impersonal. Fechas, códigos, cantidades, descripciones. Todo registrado con meticulosidad, como si los ítems negociados fueran simples mercancías. Pasó las páginas. 15 de marzo de 2024, 6 unidades, Grupo A, entrega confirmada. 1 de abril de 2024, 5 unidades, Grupo B, pendiente de pago. 25 de abril de 2024, 8 unidades, Grupo C, pedido especial, confidencial. No había nombres ni datos personales, solo códigos de grupo. Pero al final de cada entrada, una sigla resaltaba: RH, Rick Harrison. Ya no había margen para la duda. Aquel libro de cuentas no era un mero registro. Era una denuncia, prueba irrefutable de una red que operaba en la penumbra, donde personas eran catalogadas como mercancías, compradas, vendidas y saldadas. Hojeó con rapidez. Algunas páginas incluían facturas anónimas, códigos bancarios extranjeros y órdenes de transferencias a cuentas offshore. Un submundo funcionaba con fluidez, silencioso y cruel, camuflado bajo el deslumbrante velo de Las Vegas. De pronto, pasos resonaron en el pasillo. No había tiempo. Con agilidad,
fotografió cada página del libro de cuentas con la minicámara oculta en su chaqueta, sus dedos volando sobre las frágiles hojas. La puerta chirrió al entreabrirse. Apenas alcanzó a ocultarse tras un archivador antes de que se abriera de golpe. Un guardia entró, su linterna recorriendo la habitación. Su corazón se detuvo cuando el haz de luz pasó sobre ella. Por suerte, o por un pequeño milagro, permaneció invisible el tiempo suficiente. Cuando el guardia se marchó, escapó en silencio, aferrando las fotos recién tomadas. Pruebas que podrían hacer temblar el mundo si salían a la luz. Al llegar a un refugio seguro, por fin se permitió exhalar. Pero supo que, desde ese instante, todo había cambiado. Ya no era una intrusa. Se había convertido en una testigo, el tipo de testigo más temido. Y en un juego donde Rick Harrison y los suyos dictaban las reglas, los testigos no estaban destinados a sobrevivir mucho tiempo. Capítulo 5. El punto de no retorno. Abandonó la mansión con pasos vacilantes, el teléfono en su bolsillo cargando el peso del universo. Las fotos, la prueba que acababa de recolectar del libro de cuentas, abrazaban su mente como un incendio descontrolado. No había lugar para el temor ni margen para la vacilación. Sabía que, desde el instante en que esas imágenes quedaron guardadas en el dispositivo, había traspasado un umbral del que nadie debería volver. En la penumbra de Las Vegas, los destellos de neón titilaban con intensidad, como mofándose de ella, una mujer insignificante que osaba enfrentarse a un imperio escondido tras capas de opulencia. Llegó a un café abierto las 24 horas, donde la muchedumbre era lo bastante densa para dificultar que alguien se le acercara. Se sentó junto a la ventana, con la espalda contra la pared, los ojos vigilando entradas y salidas. En apenas unas horas, un instinto de supervivencia había arraigado en su interior. Encendió su portátil y comenzó a redactar un correo. ¿A quién enviárselo? Los medios tradicionales no eran de fiar, probablemente comprados desde hacía tiempo. La policía, menos aún, con uniformes fácilmente adquiridos por dinero y poder. Solo quedaban algunos periodistas independientes, los que habían destapado escándalos sepultados por los poderosos. Escogió uno y adjuntó todas las pruebas. Su dedo tembló sobre el botón de enviar. Cerró los ojos, sintiendo su corazón retumbar. Una voz tenue susurró en su mente: si los expones, te perseguirán. Lo sabía, pero también sabía que callar era ser cómplice. Pulsó enviar. El correo salió de la bandeja de enviados como una bala disparada. Imposible de recuperar, imposible de detener. Entonces los vio. Un lustroso SUV negro estaba aparcado en la esquina frente al café. 3 hombres de trajes oscuros descendieron, moviéndose con la precisión coordinada de un equipo de cacería profesional. El tiempo se agotó. Guardó su portátil con rapidez y escapó por la puerta trasera del café. No corrió, correr atraería miradas. Caminó con paso ligero, fundiéndose en la marea de la multitud del fin de semana que fluía hacia los bares. Podía sentirlos acercarse. Las calles de Las Vegas, normalmente vibrantes y estridentes, se habían transformado en un laberinto de miradas escrutadoras, de manos invisibles acechando para atacar. En una encrucijada, se arriesgó con acento agudo y se internó en un angosto callejón donde los neones no llegaban. El aire se le atoró en la garganta. Sabía que estaban cerca, no por el eco de pasos ni por voces, sino por esa gélida e instintiva certeza de una presa que siente la mira sobre ella. Una sombra cruzó la entrada del callejón, seguida de otra. No había escapatoria.
Se pegó a la gélida pared de ladrillos, aferrando la correa de su mochila como si fuera su último amuleto. En el frío de la noche desértica, una gota de sudor ardiente resbaló por su frente. En ese instante, lo entendió. No todos están destinados a descubrir la verdad, y menos aún a vivir para revelarla. Pero ella había decidido, había tomado un sendero sin retorno. Fuera cual fuera su destino, sabía que una fracción de la verdad había sido liberada, ya no atrapada tras puertas de acero ni asfixiada en la penumbra del silencio. Una chispa de esperanza, frágil pero suficiente para hacerla cerrar los puños, alzar la cabeza y encarar los pasos que se aproximaban. Si esa noche marcaba su fin, no se rendiría. Lucharía con su último suspiro por la verdad, por los niños y por el último resquicio de conciencia en un mundo corrompido. Epílogo: cenizas bajo luces de neón. La mujer se desvaneció como si jamás hubiera existido. Ni un reporte de desaparición, ni una breve nota en el periódico local, solo un nombre arrastrado por el viento entre las resplandecientes calles de Las Vegas. En algún rincón olvidado, hallaron su mochila destrozada, esparcida en un terreno baldío a las afueras de la ciudad. Dentro, no había portátil ni pruebas, solo un trozo de papel arrugado con palabras garabateadas a prisa: la verdad no es un lujo. Es una deuda que debemos pagar. Nadie sabe qué pasó realmente esa noche. Los demasiado curiosos, periodistas independientes, blogueros anónimos, se retractaron tras recibir llamadas sin remitente, mensajes breves pero gélidos: por tu seguridad, olvídalo. Así, como tantos secretos en esa ciudad, su historia quedó sepultada bajo el polvo del olvido. La mansión permanecía erguida, majestuosa e intocable, un emblema inquebrantable. Las fiestas no cesaban, las antigüedades seguían cambiando de manos bajo luces deslumbrantes, y Rick Harrison continuaba sonriendo en la pantalla, como si nada hubiera resquebrajado su brillante fachada. Pero en el corazón de Las Vegas, pequeñas fisuras comenzaban a extenderse. En los rincones sombríos de los bares, en murmullos furtivos, se hablaba de ella. La mujer sin nombre que osó desafiar un imperio con las manos vacías y un corazón indomable. Nadie sabía con certeza qué había enviado antes de desvanecerse. Pero en algún rincón de Internet, archivos fragmentados, imágenes difusas y descripciones enigmáticas que aludían a una verdad aterradora seguían emergiendo, como corrientes subterráneas imposibles de contener para siempre. En las horas muertas, cuando los neones de Fremont Street se desvanecían, algunos alzaban la vista al cielo negro y murmuraban: no se esfumó. Se transformó en la tormenta que no pudieron domar. Porque la verdad, una vez plantada, nunca perece. Solo aguarda el día en que estalle, reduciendo a cenizas todo lo falso. Bajo el fulgor de los neones, las brasas se acumulaban en silencio. Un hombre, que creía estar allí solo para reparar cables en el túnel de Rick Harrison, ignoraba que se adentraba en un nido de serpientes cargado de secretos atroces. Lo que vio con sus propios ojos, tratos clandestinos, ecos de traiciones, espectros del pasado, no solo lo atormentaba en sus noches interminables, sino que lo convirtió en un fugitivo acechado en las sombras. Esto no es un relato sobre antigüedades, es la crónica de un submundo regido por el temor y pactos sellados en sangre. Si crees que es solo una historia más, prepárate. Esta vez, la verdad incinerará todo lo que dabas por seguro. No desvíes la mirada, porque con cada instante que transcurra, te sumergirás más en una pesadilla nunca antes contada. Estas son mis observaciones desde mi perspectiva. No emito veredictos definitivos, pero si las teorías que siguen resultan ciertas, la historia de Rick Harrison no concluirá aquí.
Asterisco capítulo 1. En las venas de la bestia asterisco. Hay lugares que nacen sin luz, recovecos escondidos donde el tiempo parece detenerse y el aire se torna denso, como si algo absorbiera su esencia vital. Esa fue la primera impresión del hombre, cuyo nombre la historia nunca guardaría al adentrarse en el túnel secreto de Rick Harrison. La tarea parecía sencilla: inspeccionar el sistema de ventilación, cambiar cables desgastados y limpiar zonas apenas transitadas. Un encargo técnico rutinario en una mansión célebre por su extensa colección de antigüedades y sus fastuosas celebraciones. Alguna vez fue seguidor ferviente de Pawn Stars asterisco, admirando a Rick como un emblema de la pasión por coleccionar y negociar reliquias. Pero esa fe ingenua se hizo añicos cuando la pesada puerta de acero se cerró tras él. El cerrojo electrónico emitió un chasquido gélido. Frente a él, solo se extendía un pasillo angosto y alargado. Tenues luces LED blancas proyectaban haces cortantes sobre el rugoso suelo de hormigón. Sin sonidos, sin melodías, solo el eco de sus propios pasos, como un murmullo que le advertía que había cruzado el umbral hacia un mundo vedado a casi todos. Avanzó por el pasillo, su palma rozando apenas la gélida pared. Cada pocos metros, una puerta metálica sin distintivos aparecía, marcada únicamente por números inertes. Los grabó en su mente: A12, A13, B7. Un mapa laberíntico tomaba forma en su cabeza, una precaución por si debía hallar la salida. En la primera sala que debía inspeccionar, no fue el sistema eléctrico averiado, como le habían indicado, lo que captó su atención. Eran las estanterías metálicas repletas de cajas de madera, cada una sellada con precisión. Todas llevaban una etiqueta manuscrita: colección privada, no abrir asterisco. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal. Había algo en la meticulosa disposición de las cajas, en la caligrafía de las palabras, que tornaba el aire opresivo. La curiosidad mató al gato asterisco. El antiguo refrán resonó en su mente como un tañido de alerta. Aún así, prosiguió, internándose más. El túnel se ramificaba como venas subterráneas, conduciendo a salas más amplias, reforzadas con acero. Bajo la luz mortecina, divisó equipos de vigilancia anticuados, cámaras analógicas, grabadoras de cinta, binoculares térmicos, todos cubiertos de polvo, pero con huellas de uso reciente. Una opresión se instaló en su pecho. Esto no era un simple almacén. Era un puesto de vigilancia, un núcleo de control. Por azar, reparó en un tramo extraño de la pared. Una placa de acero ligeramente desajustada respecto al marco. Con el instinto afilado de años en trabajos técnicos, reconoció de inmediato una puerta camuflada. Hurgó en su caja de herramientas, extrajo un destornillador pequeño y, con cautela, levantó el borde de la placa. Tras unos minutos de tensa quietud, la placa cedió, dejando al descubierto un hueco oscuro que se hundía en la pared. Dentro, una caja metálica estaba firmemente atornillada. En la tapa, grabadas en letras negras y audaces, se leía: propiedad del archivo RH. Acceso nivel 3 requerido asterisco. Rozó la superficie helada. Una decisión mínima podía cambiarlo todo. Sabía que no debía abrirla, pero, como atraído por una fuerza indomable, halló el modo de forzarla. En su interior encontró expedientes voluminosos, varias tarjetas de memoria y una cinta de casete antigua. La etiqueta de la cinta solo tenía 2 palabras: negociaciones asterisco. Su mano temblaba, no por el temor a ser descubierto, sino porque un presentimiento le advertía que, si escuchaba esa cinta, su vida nunca volvería a ser la misma.
Un eco de pasos lejanos lo hizo estremecerse, alguien se aproximaba. Con rapidez, guardó todo en su mochila, selló la placa de acero y se ocultó en un estrecho recoveco del túnel. En la asfixiante penumbra, su corazón latía como si fuera a desgarrarle el pecho. Contuvo el aliento, oyendo los pasos del intruso pasar, cada uno resonando como un martillazo contra la frágil resolución que aún le sostenía. Cuando estuvo seguro de que el peligro había pasado, avanzó pegado a la pared, buscando el camino de vuelta a la entrada. Cada paso era una lucha contra el pavor que le recorría las venas. Comprendió que este no era un túnel para guardar antigüedades. Era la arteria de una bestia, una entidad descomunal que existía en las sombras, paralela al mundo exterior, devorando verdades que el público jamás debía conocer. Y él, un intruso, se había adentrado sin saberlo en su mismísimo corazón. Capítulo 2. Reliquias de los votos rotos. La noche descendió sobre las calles de Las Vegas como un velo polvoriento y sutil. Pero en las entrañas subterráneas, lejos bajo la fastuosa mansión, el tiempo parecía congelarse, dejando solo el aliento denso de las gélidas paredes de hormigón. El hombre avanzó en un silencio sepulcral, adentrándose en el laberinto donde todo parecía destinado al olvido. Consciente del inmenso riesgo que corría, también comprendía que lo oculto en ese lugar superaba en importancia su propia seguridad. Tras esquivar la zona de patrullaje, tomó un pasaje lateral que lo condujo a un sombrío almacén. No era un depósito administrativo corriente. Allí, cada estante de madera albergaba objetos antiguos y enigmáticos, relojes de bolsillo, espadas vetustas, pequeñas estatuas de piedra grabadas con símbolos de origen incierto. Estaban envueltos en telas negras, como si cada objeto reposara en un sueño maldito. Con cuidado, apartó uno de los paños. Bajo la pátina del tiempo, emergió una máscara dorada, cuyos detalles tan vívidos resultaban perturbadores. Los grabados antiguos parecían palpitar bajo el débil resplandor de su linterna. En un borde del paño, una etiqueta de cuero rezaba, con trazo vacilante, adquirido en transacción privada, 2011. Origen desconocido asterisco. Ese fue solo el primer objeto que tocó. Luego halló una espada japonesa antigua, posiblemente del período Muromachi, similar a la que Rick Harrison había exhibido en Pawn Stars con una oferta ostentosa. Es una de las mejores piezas que hemos tenido. Pero aquí, un papel adherido declaraba, contrabandeado vía colección privada. Pendiente de procesamiento asterisco. Un sudor helado comenzó a perlar sus sienes. Cada línea garabateada era como una hoja afilada, desgarrando la imagen lustrosa en la que alguna vez había creído. Siguió explorando y, poco a poco, detectó un patrón. Muchos de los objetos que habían brillado en episodios célebres de Pawn Stars tenían orígenes dudosos, procedencias vagas o habían pasado por canales clandestinos. Pero lo que lo detuvo no fue una reliquia. En el rincón más sombrío, halló un viejo cofre de madera, sin etiqueta ni documentos, con la cerradura carcomida por el óxido. Con cautela, lo forzó con una palanca, y lo que encontró dentro quedó grabado en su memoria para siempre. Ni oro ni plata, ni antigüedades, sino copias de contratos, cartas manuscritas y fotos de tratos ocultos. Pactos sellados con favores, apretones de manos a cambio de promesas de silencio. Muchas cartas ostentaban firmas que reconoció de inmediato, nombres de peso en el mundo de las colecciones, peritos e incluso figuras que habían compartido pantalla con Rick Harrison. Hojeó una carta antigua, con el papel amarillento por el tiempo. En una caligrafía temblorosa se leía: «Prometiste protegerme, Rick».
Incumpliste, ahora me persiguen. Cerró el cofre, con el corazón retumbándole en el pecho. Todo en ese lugar narraba la misma historia. Juramentos de lealtad traicionados, pactos clandestinos quebrados, almas abandonadas en un laberinto de poder donde la avaricia reinaba como único credo. Nadie allí era inocente, y Rick Harrison, el hombre en quien América alguna vez confió, celebrado como un ícono del triunfo, no era la excepción. Retrocedió hacia la puerta. Las paredes parecían estrecharse, exhalando un hedor rancio y opresivo. Al salir, no pudo resistir lanzar una última mirada. Esto no eran solo antigüedades. Eran vestigios de un submundo donde el honor se ponía en subasta y los juramentos se vendían como desechos. Y él, armado solo con sus propios ojos, se había convertido en un testigo sin quererlo. En el gélido pasillo, su sombra se alargó bajo la tenue luz, fundiéndose con las tinieblas que habitaban allí mucho antes de su llegada y que seguirían acechando a los necios que osaran adentrarse. Capítulo 3. La bóveda de las palabras no dichas. El aire en el túnel se tornó tan denso que cada inspiración era como una hoja gélida rasgando su garganta. El hombre avanzaba con pasos lentos sobre el suelo de hormigón helado, sus botas pesadas empapadas y los calcetines saturados de sudor. Cada instinto de supervivencia en su interior rugía: retrocede, huye, no sigas. Pero, como atrapado por un destino que él mismo había moldeado, continuó, impulsado por una fuerza invisible hacia un lugar donde la razón lo había abandonado. Al fondo del pasillo, una imponente puerta de acero le cortaba el paso. No estaba cerrada con llave. Simplemente permanecía cerrada, como si desdeñara ser perturbada, pero no opusiera resistencia a quien tuviera el valor de avanzar. Posó la mano en el picaporte, sintiendo el frío calar su piel. Un latido pausado, una inhalación profunda, y la pesada puerta chirrió al abrirse. La estancia ante él, si podía llamarse así, evocaba un búnker secreto de la Guerra Fría. Techo bajo, paredes de acero y decenas de estanterías abarrotadas de archivos ocupando el espacio. Sin luz, solo el haz tembloroso de la linterna de su teléfono dibujaba franjas sobre innumerables carpetas, cintas de casete, tarjetas de memoria y dispositivos de almacenamiento. Entró, con el único sonido del latir desbocado de su corazón. Tomó el archivo más próximo, cuya cubierta tenía garabateado: acuerdo interno. Alto secreto asterisco. Las palabras en su interior eran frías como el filo de un cuchillo. Una lista de empleados despedidos con cláusulas de confidencialidad, pagos ocultos a individuos que amenazaron con revelar información delicada, registros de disputas internas por activos, incluyendo asuntos que implicaban directamente a la familia Harrison, detalles jamás mencionados en los medios. Temblando, pasó a la siguiente página. Otro archivo, grueso y pesado, titulado Adquisición ilegal, memorabilia de Pawn Stars asterisco. Contenía pruebas detalladas de que varios objetos negociados en el programa carecían de procedencia legítima. Muchos figuraban como confiscados mediante acuerdos privados, es decir, obtenidos de colecciones no registradas a cambio de dinero y silencio. Al final, una nota manuscrita con trazo inestable advertía: aseguren que toda evidencia sea eliminada antes de cualquier exposición pública. La reputación debe preservarse a cualquier precio. Sintió el suelo desmoronarse bajo sus pies. Esto ya no era una cuestión de ética difusa o tratos clandestinos menores. Era una maquinaria perfectamente engrasada, un sistema que florecía enterrando la verdad, acallando a quienes sabían demasiado y traicionando la fe del público para sostener una fachada de impecable esplendor. Siguió explorando. En un cajón con cerradura, halló algo peculiar.
un pequeño disco duro externo, envuelto en plástico protector, marcado como imágenes de vigilancia, solo personal autorizado **. Con mano temblorosa, lo conectó a un lector portátil. Lo que apareció en la pantalla le congeló la sangre. Las grabaciones ocultas de vigilancia mostraban negociaciones en el área del sótano, donde valiosas antigüedades cambiaban de manos en tratos no registrados. Los rostros de numerosas figuras destacadas eran inconfundibles: comerciantes, peritos e incluso algunos que habían desfilado por Pawn Stars **. Un video, en particular, atrapó su atención. Rick Harrison, ataviado con un traje oscuro, aparecía firmando un contrato con un hombre cuyo rostro permanecía en sombras. Un pacto fuera de la luz pública, sin registro oficial. No había palabras, solo una risa grave que reverberaba en el pasillo desierto. Ese sonido era más gélido que un alarido. De pronto, el hombre comprendió que sostenía secretos capaces de arruinar la carrera de Rick Harrison y hasta de desmoronar el imperio de la telerrealidad erigido en torno a su imagen. Por eso, él, un técnico anónimo, se había convertido en un fugitivo silente desde el instante en que cruzó esa puerta. Reunió todo lo que pudo cargar: el disco duro, algunos expedientes y fotos rápidas capturadas con su teléfono. No bastaba para destapar todo, pero sí para desencadenar una tempestad. Al volver al pasillo principal, alzó la mirada y, por primera vez, divisó una pequeña cámara de seguridad empotrada en la pared al fondo del corredor. Su luz roja titilaba. Aceleró el paso, con el corazón desbocado. En ese submundo tenebroso, supo que lo que llevaba no era solo prueba. Era una condena a muerte, suspendida sobre él, aguardando su cumplimiento. Desde ese instante, dejó de pertenecer al mundo de la superficie. Se había fundido con la cripta de los secretos silenciados, donde los gritos de auxilio se ahogan y la verdad yace sepultada bajo el hormigón más gélido e inquebrantable. Capítulo 4. Marcado por la oscuridad. La puerta de acero se cerró tras él con un estruendo grave, como un veredicto final. El hombre se deslizó por el pasillo sombrío, apretándose contra la pared como una bestia herida, buscando con desesperación una vía de escape de sus cazadores. La luz roja intermitente de la cámara de seguridad lo acechaba, implacable. No corrió, no podía. Un movimiento brusco lo delataría en un segundo. Caminó con determinación, fingiendo el andar despreocupado de un operario de mantenimiento, confiando en que quien vigilase perdiera interés. Pero en su interior, sabía que lo habían señalado. Al pasar por una estrecha salida de emergencia al final del corredor, ascendió por una escalera de servicio que daba al patio trasero. La noche afuera era cortante, con un aire impregnado de césped húmedo, tierra y el óxido de una verja cerrada con candado. Alzó la vista al cielo, un abismo negro, sin una sola estrella, como si el cosmos entero le hubiera dado la espalda. Nadie lo interceptó al abandonar los terrenos de la mansión. No hubo alarmas ni guardias persiguiéndolo. Pero fue precisamente ese silencio lo que le erizó la piel. El silencio de un cazador que acecha con calma, seguro de que no hace falta apresurarse. Ya en la carretera principal, se fundió con la escasa muchedumbre nocturna de Las Vegas. Tomó un taxi destartalado, pidiéndole al conductor que diera rodeos antes de llevarlo a un motel modesto donde no pedían identificación. En la habitación ruinosa, se deslizó contra la puerta, encogiéndose en posición fetal, como si intentara resguardarse de una amenaza invisible que lo acechaba. Su teléfono vibró, un número desconocido. Lo apagó al instante, arrancó la batería y lo lanzó a un rincón, como si fuera un artefacto a punto de estallar. En la penumbra,
jadeaba con fuerza, el rugido de su sangre en los oídos sofocando todo lo demás. El aire en la habitación parecía espeso, casi sólido. Desde la rendija bajo la puerta, una sensación gélida lo atravesó, como si cientos de ojos lo escrutaran sin parpadear. En la madrugada, cuando el cansancio lo forzó a desplomarse sobre el colchón de muelles crujientes, 3 golpes secos y precisos resonaron en la puerta. Se levantó de un salto, conteniendo el aliento. Nadie habló, nadie entró, solo un silencio sepulcral flotaba en el aire. Al amanecer, escapó del motel por la salida trasera, enfundado en una chaqueta vieja comprada en una tienda de segunda mano para ocultar su rostro. Sabía que su tiempo se agotaba. A donde fuera, una gasolinera, un pequeño restaurante, incluso un parque público, miradas extrañas lo seguían y luego se desvanecían. Nadie se acercaba, nadie pronunciaba palabra, pero la certeza de ser vigilado se pegaba a él como una sombra imborrable. En una gasolinera ruinosa en las afueras, justo tras pagar, un lustroso coche negro, aparcado en un rincón sombrío, encendió de pronto sus faros. El destello cegador lo aturdió por un instante antes de que el coche se deslizara en silencio. Sin matrícula, sin rastro, dejando solo una estela de miedo gélido y ominoso. Esa noche, de vuelta en su habitación del motel, aferró el disco duro y los documentos robados de la sala bajo la mansión. Eran su única posesión y, al mismo tiempo, lo que lo consumía lentamente. Sabía que Rick Harrison no era un simple comerciante de empeños. Reinaba sobre una red de poder oculta, con tentáculos que se hundían en los recovecos más sombríos de la ciudad. Y ahora, él, un técnico cualquiera, se había convertido en una anomalía impredecible en ese engranaje. Se sentó junto a la ventana, contemplando la noche insondable. Tal vez no necesitaban eliminarlo en el sentido literal. Quizás bastaba con el miedo, la persecución invisible, la presión asfixiante, una muerte silente en la mente antes de que el cuerpo siquiera se derrumbara. La curiosidad mató al gato asterisco. El refrán retumbaba en su cabeza, ahora como un epitafio. Pero entonces cerró el puño con fuerza. Si debía perecer, juró hacerlo aferrando la verdad. No como un fugitivo, no como un derrotado. A cualquier precio, hallaría el modo de que la verdad no quedara sepultada. Aunque fuera, las sombras al acecho aguardaban su menor descuido para engullirlo. Capítulo 5. El pacto del silencio. La última mañana en el pueblo despuntó bajo un gris lúgubre. Una niebla tenue reptaba por el suelo como espectros al acecho, borrando las huellas de la noche. El hombre se recostó contra el marco de la puerta de su habitación en el motel, la mirada perdida en el cielo desvaído. En su mochila, la prueba por la que había sacrificado su vida reposaba en silencio. El disco duro externo, los expedientes antiguos, las fotos capturadas a toda prisa y las grabaciones extraídas del sistema de vigilancia oculto en el túnel de Rick Harrison. Todo pesaba en sus manos como brasas latentes, traicioneras pero inagotables. Sabía que ese día debía decidir. No quedaba tiempo para escapar. No había refugio posible. Arrastró una silla destartalada hasta una mesa de madera gastada. Sobre ella, una laptop deslucida estaba conectada a una red Wi-Fi pública. Sus dedos vacilantes se detuvieron sobre el teclado, abriendo el correo anónimo que había preparado días antes. Destinatarios: periodistas independientes, organizaciones internacionales de investigación y algunos viejos amigos, lo bastante temerarios para perseguir la verdad. Un solo clic y el mundo lo sabría. Permaneció inmóvil, la mano suspendida sobre el teclado,
mientras el tic-tac de un viejo reloj golpeaba como un martillo en sus sienes. Una voz resonó en su cabeza: el silencio es la supervivencia. La curiosidad es la muerte asterisco. Recordó a los hombres desconocidos, los coches negros sin placas, las miradas heladas que lo habían seguido en las calles, las noches en vela en la habitación barata del motel, su corazón desbocado ante cada crujido en el pasillo. Si soltaba esa información, no lo dejarían vivir para presenciar las repercusiones. Si callaba, quizá, solo quizá, lo pasarían por alto. Apretó el puño hasta que sus uñas se hundieron en la palma, haciendo brotar sangre. El miedo le desgarraba el pecho, pero bajo esa sombra, algo más se avivó, una furia indomable. Rememoró las antigüedades ensalzadas en la televisión como emblemas de honestidad, pero tras esa máscara yacían el engaño, el robo, la traición. Recordó las cartas desesperadas de quienes alguna vez confiaron, solo para ser devorados por el silencio. Evocó su propio reflejo en el espejo cada mañana, exhausto, desgastado, pero jamás rendido. Comprendió que ya no se trataba de elegir entre vivir o morir. Era decidir entre desvanecerse como un espectro sin nombre o convertirse en una maldición imborrable. Con un suspiro profundo, abrió los archivos adjuntos. Tecleó las últimas palabras: si reciben este correo, sepan que la verdad existe y nunca debe volver a ser sepultada. Luego, pulsó enviar. En el momento en que lo hizo, la pantalla del portátil se apagó. La luz de la habitación titiló una vez antes de estabilizarse. Supo que lo habían localizado. Tal vez en cuestión de minutos, la puerta se abriría de golpe. Tal vez en cuestión de minutos, todo habría acabado. Pero no había arrepentimiento. Por primera vez en semanas de vagar como ciego en las tinieblas, sintió un destello de claridad en su interior. Aunque su cuerpo se desvaneciera, aunque su voz fuera acallada, lo que había enviado se propagaría como un incendio, devorando cada velo de falsedad. Se levantó, se ajustó el cuello de la camisa y alisó su cabello revuelto. Cuando los ruidos en el pasillo comenzaron, pasos pesados, el roce de metal frío, cerró los ojos, inspiró con calma y se entregó a la quietud final. Un pacto sin firma, un juramento silente, pero eterno. Epílogo, donde los secretos entierran a los vivos. Aquel día, nadie lo vio de nuevo. Nadie oyó los pasos apresurados ni las respiraciones agitadas en los corredores sombríos. Nadie presenció la mirada decidida que brillaba como ascuas bajo un manto de ceniza fría. Ese hombre se desvaneció como un tenue hilo de humo fundiéndose en el aire. Sin avisos, sin sepelio, sin huella, solo murmullos que corrían de boca en los rincones olvidados de Las Vegas, contando que un hombre sin nombre se había aventurado en el territorio vedado, el túnel secreto de Rick Harrison, y nunca volvió a ser el mismo. En algún lugar remoto, más allá del fulgor estridente de los neones y el rugido del tráfico, un pequeño paquete de datos se propagaba sigilosamente por servidores seguros, descifrado por quienes ya estaban habituados a moverse fuera de los márgenes de la ley. Hallaron videos borrosos y titubeantes, copias de pactos ultrasecretos, notas garabateadas impregnadas de la angustia de un traicionado. Sin nombres, sin rastros, solo la verdad. Y, como toda verdad incómoda, el mundo exterior la recibió con silencio. Ningún noticiero de prime time la mencionó. No hubo titulares escandalosos en la prensa. Solo murmullos en círculos reducidos, publicaciones anónimas en foros privados, hilos de mensajes que se esfumaban tras 24 horas. Él vio lo que no debía decirse. Supo demasiado. Eligió la verdad y pagó con su propia existencia. En las fiestas opulentas, la élite seguía brindando. En la telerrealidad,
Rick Harrison continuaba desplegando su sonrisa afable, comprando y vendiendo reliquias curiosas, tejiendo historias con su tono magnético. El mundo parecía inalterable, una capa de calma perfecta sobre la agitación invisible. Solo aquellos capaces de mirar más allá de su fachada brillante podían percibir las pequeñas fisuras que, con el tiempo, se extendían, ocultas, bajo el peso de los secretos jamás revelados. Y en el árido desierto de Nevada, donde el viento traía consigo polvo y maldiciones de tiempos olvidados, una pequeña caja de metal yacía oculta bajo la tierra reseca. Dentro de ella reposaba toda la historia, el susurro de un alma que se negó a sucumbir. Una promesa hecha en silencio: algún día, el desierto hablará. Algún día, una ráfaga de viento desenredará la arena que la cubre. Una mano inadvertida desenterrará la caja, y la verdad, oculta en su interior, resurgirá como una flor silvestre emergiendo de tumbas olvidadas. Imparable, inagotable, eterna, porque la verdad, una vez plantada en la tierra, siempre hallará una forma de florecer, sin importar cuán profunda sea la oscuridad. Ese hombre, cuyo nombre nunca será inscrito en los anales de la historia, ha desaparecido. Sin embargo, su decisión, valiente y desesperada, perdura, se mantiene oculta junto a los secretos, viva en los susurros de la noche. Desde que todo salió a la luz, no he podido quitarme de la mente las imágenes y los sentimientos que viví en la mansión de Rick Harrison. Los niños, los oscuros secretos. Todo era demasiado asombroso para ser real. Y aunque logré irme, el miedo sigue acechándome. Nunca sabremos con certeza qué se esconde tras esas puertas cerradas. Si esta historia te ha dejado impactado, comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Y no olvides darle like y suscribirte para estar al tanto de futuros videos sobre secretos ocultos. Gracias por acompañarnos, y recuerda siempre, la verdad, tarde o temprano, se revela, quiera o no. Quédate con nosotros mientras seguimos descubriendo más historias aterradoras.